Cristian, muchas gracias por la invitación. Jorge, primero quiero preguntar sobre, tú eres una persona técnica, especialista en estos temas. Hay muchas personas que trabajan en la Comisión Nacional de Energía. Este error, esta metodología donde finalmente se da cuenta de este error, ¿pudo haber sido detectada? Mira, lo que dijo el saliente director de la Comisión Nacional de Energía, porque también fue despedido por el gobierno, dijo que este error nadie lo había detectado, o sea, que no lo habían detectado ni las propias empresas, ni los académicos, ni las consultoras especializadas en el tema eléctrico. Nadie lo había visualizado, y que un examen exhaustivo que estaban haciendo ellos a propósito del error que hubo en el verano pasado, ¿cierto?, en el tema tarifario, ellos se dieron cuenta de este error de, entre comillas, contabilizar como 2 veces la inflación en la deuda que tenían en el pasado con las generadoras. ¿Pero pudo haber sido detectado desde tu perspectiva? Yo creo que siempre hay que hacer 2, 3 chequeos en temas tan sensibles como esto. Fue un error metodológico, ¿ya? En que reajustaron la deuda por el IPC y a su vez también utilizaron una tasa de interés nominal, que incluye tasa de interés real más inflación. Entonces ahí está, claro, el doble IPC. El doble IPC. Y claro, era un tema conceptual bien particular, y claro, siempre estas cosas se pueden revisar y encontrar los errores. Se encontró de forma tardía, ¿cierto?, casi 3 años después, pero bueno, el tema está que cuando hay el error hay que corregir, y supuestamente en eso está la Comisión Nacional de Energía haciendo los cálculos de su informe para presentárselo a la empresa para que le hagan comentarios y después sacar el informe final. Ya. ¿Puede variar este informe final? Sí, puede variar el informe final porque la Comisión Nacional de Energía hace los cálculos y después eso se hace como una consulta pública, entre comillas, en que las propias empresas que participan del sistema eléctrico analizan los resultados, los números, ven los números, y ellos en base a sus propios cálculos hacen sus comentarios, y puede suceder de que este número pueda variar un poco hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Lo que se está señalando era que en promedio a nivel nacional iban a bajar las cuentas de la electricidad un 2%, se hablaba de una caída de un 1% en la región metropolitana, que era lo más bajo, se habla también de una caída del 9% en la región de Valparaíso, la quinta región, ¿ya? Pero esos valores podrían cambiar cuando llegue el informe final. No debería ser un cambio muy mayúsculo, algunas centésimas, ya algunas décimas, pero eso va a depender cuando llegue el informe final y en base a los comentarios que hagan las empresas. Ya, hoy día, Jorge, la verdad es que la información que le llega a la gente es bastante confusa en relación, uno, a cómo sí se va a devolver, primero, cómo se devolvería y si va a haber algún grado de compensación con respecto a este error, más allá de que efectivamente ya está establecido que se equivocaron en cobrarnos más. Ahora, las cuentas de la luz, el componente de las cuentas de la luz tiene 3 variables o tiene 3 elementos que finalmente llevan a una cifra final. ¿Estábamos hablando de acá de un cálculo total de esa cuenta o solamente de generación? ¿Puede haber alguna otra deuda que incida en que este descuento del 2% promedio no sea tal? Sí, efectivamente. Mira, aquí lo que pasa es que la cuenta de electricidad básicamente es la suma de la generación, del valor del costo de la generación, del costo de transporte, y que es la transmisión, y el costo de distribución. Entonces, lo que pasó con el congelamiento de las tarifas durante el 2020 y 2021, ¿cierto?, durante la pandemia, fue que se congeló el alza que debía corresponder a la generación y a la distribución, ¿ok? En el caso de la generación se llegó a deber 6.000 millones de dólares, que para pagarlo esto en el tiempo se creó un fondo que fue aprobado por el Congreso a mediados del año pasado. Y ese fondo, de alguna manera, generó que en un año aumentara en un 70% la cuenta de la electricidad, según lo que se observa en el IPC, en términos promedio a nivel país. ¿Ya? Hay zonas que subió más, hay otras regiones que subió menos, pero en promedio país
subió un 70% en un año en la cuenta de la luz en el IPC. Y eso de alguna manera es por el pago de esta deuda de aquí al 2035 más o menos, que se generó con las generadoras por 6.000 millones de dólares. Pero después de esto, el ministro Pardow nunca lo transmitió de forma transparente, es que también había una deuda con las distribuidoras. Y es que el proceso tarifario de las distribuidoras del 2020-2024 se demoró en ser evacuado el informe por parte de la Comisión Nacional de Energía, y recién en abril pasado salió publicado este informe en el Diario Oficial, y de ahí la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, agarró este informe y se observa más o menos que la deuda hoy día deberían ser cercano a los 750 millones de dólares, y eso por el tema de distribución. Lo que ocurre es que los clientes tienen que pagar esa deuda, ¿ya? Con una reliquidación que está calculando la Comisión, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y la ley dice que lo que más se puede traspasar es un 10%. Entonces, las cuentas de la luz deberían subir un 10% para hacerse cargo de esta otra deuda, que era desconocida el año pasado, que era sobre la distribución, que es el otro componente dentro de la cuenta de la luz de manera global, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno se ha demorado, la superintendencia se ha demorado en señalar el cómo y cuándo se va a aplicar este alza del 10%. ¿No está establecido cuándo se va a empezar a pagar esa deuda con las empresas distribuidoras? No, todavía no. Ya. Han pasado 6 meses que la Superintendencia de Electricidad y Combustible se ha tomado y no ha informado aún cuándo y cómo va a ser el alza del 10%. Entonces, el monto es tan alto, un monto histórico alto, que son alrededor de 750 millones de dólares que los chilenos le debemos a las distribuidoras, porque no se generó esta alza en la distribución del periodo 2020-2024. Es tan alto el monto que va a ser un alza de 10% de la cuenta por un periodo de 2 o 3 años, ya se va a ser un periodo largo de tiempo. Entonces, por eso es que yo he salido públicamente y criticando que el gobierno rápidamente señala comunicacionalmente de que la cuenta de la electricidad va a bajar un 2% por este error del doble contabilización del IPC, pero nada dice de que las cuentas van a subir un 10% por la deuda que tenemos con la distribuidora. Entonces, si tú eres rápido para señalar cuándo baja, ¿por qué también nos explicas cuándo sube? ¿Y cuánto va a subir? Ahora, al no tener una fecha establecida y ante el contexto que estamos involucrados con este caso, ¿puede ser que se establezca para el segundo semestre del 2026 y a contar del decreto tarifario que empieza a regir en enero, haya un descenso en las cuentas de luz, pero que finalmente tenga que haber un incremento a propósito de esa deuda? Claro, o sea, lo que ha dicho la Comisión Nacional de Energía es que podría ser de que en enero, en ese proceso tarifario del precio de nudo, venga esta baja, y algo salió en los medios que dijo alguna autoridad de la regulación eléctrica que después podría venir esta alza. Entonces, lo que yo he sido crítico es que igual es jugar un poco con la transparencia y la información hacia los hogares. Con las expectativas de la gente. Claro, con la expectativa de la gente y de los hogares, en que por un par de meses va a bajar un 2% y después va a subir un 10%. Entonces, lo que yo he dicho, ¿por qué no juntamos las dos cosas? ¿Por qué no juntamos la reliquidación al alza por la deuda de distribución con la reliquidación a la baja por esta doble contabilización del IPC? Y más o menos lo que yo he hecho, los cálculos, significaría que la cuenta de electricidad suba un 8%. Entonces juntemos las dos cosas y cerramos el tema. Pero esto de que en enero, que tampoco creo que yo llegue en enero, porque están ahora con el informe preliminar, después viene el informe final, tienen que llevarlo a Contraloría y la SEC tiene que hacer el cálculo de la liquidación y todo eso. Yo no creo que llegue en enero, ¿ya? Por la burocracia estatal. Yo creo que lo mejor es que junten los dos temas, pero al final, sí o sí, la cuenta de la luz va a subir. Entonces, por eso yo he sido muy crítico públicamente que cuando Pardow, el ex ministro Pardow, salió diciendo que la cuenta de la luz iba a bajar, como que de alguna manera le da una falsa expectativa a la gente de que, ahora al fin la cuenta va a bajar.
Y no, es mentira, la cuenta va a volver a subir este 10% que yo te menciono por la deuda que tenemos todos los chilenos con la distribuidora, que al final en términos netos va a significar más o menos un aumento del 8%. Jorge, ¿existe algún mecanismo donde hoy día se pueda establecer alguna compensación o devolución de lo que se ha cobrado de forma errónea? Mira, la legislación eléctrica lo que establece es que la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene que hacer un cálculo de cómo tiene que ser esta reliquidación, este pago de la deuda. Se fija un techo que lo máximo que se puede traspasar en un mes es un 10%. Entonces lo que va a hacer la autoridad es que va a hacer que las tarifas aumenten un 10% y ese aumento va a durar un cierto periodo de tiempo que yo creo que van a ser varios años, porque el monto, como te señalé, son cerca de 750 millones de dólares, que es el monto más alto histórico en temas de deuda con la distribuidora, ¿ya? Porque imagínate que este es el proceso tarifario de distribución del 2020-2024, estamos en el 2025. Estamos en 2026 prácticamente. Exacto, ya han pasado como 6 años y si uno ve la página web de la Comisión Nacional de Energía, ellos ya partieron con el proceso tarifario de la distribución 2026-30 y todavía no se ha aplicado el alza tarifaria de la distribución del 2020-2024. Esto es muy grave, esto es muy grave. Claro, no está congelado, pero se está postergando que finalmente en algún minuto también lo vamos a tener que pagar. Si eso es ahí donde tu crítica a la confusión que se hace pensando en que ya este periodo de alzas, constante de alza, se terminó y ahora vienen algunos descensos. Claro, entonces por eso que es darle una falsa ilusión a los hogares, a los clientes, que al final creen que la tarifa de electricidad va a bajar después del aumento 70%, que es bastante relevante, y no, unos meses después va a subir 10%. Ya, entonces no está bien hacer eso con la gente, hay que contarle la verdad, hay que ser transparente. Y esa es mi crítica. Ahora, a propósito de este error, de estos incrementos que hubo, traen muchas consecuencias, efectos de segunda vuelta, muchas personas que perdieron, muchas personas que se tuvieron que endeudar, a renegociar y les salió mucho más caro que ese 2%. ¿Tú crees que se va a hacer algo con respecto a algún mecanismo de compensación? Como lo dijo hoy día el viceministro cuando estaba ahí compareciendo frente a los medios, que el presidente le había ordenado que alguna forma tiene que encontrar para poder devolverle a la gente. No, la legislación no establece una compensación. La legislación eléctrica solamente establece una compensación cuando hay un apagón, por ejemplo, como el que ocurrió en febrero pasado. Ahí hay una compensación económica, ¿ya? Cuando hay apagones, cuando el servicio no se está entregando. ¿Ok? Esto no es así. Aquí el servicio se entregó, hubo un mal cálculo, que no fue culpa de la empresa, sino que fue culpa de la Comisión Nacional de Energía. Y hay que ser claros también. Aquí estamos hablando más o menos de que como sociedad pagamos en estos 2,5 años alrededor un poquito más de 100 millones de dólares. Pero por otro lado, no le hemos pagado y tenemos una deuda con la distribuidora de alrededor de 750 millones de dólares. O sea, en el neto son como 600 millones de dólares que al final le estamos debiendo a la distribuidora. Entonces, ¿qué compensación me estás hablando si nosotros al final como sociedad le estamos debiendo más de lo que ellos nos están debiendo? Entonces, ojo también con eso. Perfecto, Jorge Germán, economista, director de Germán Consultores. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Son las